La mañana en la pequeña ciudad colombiana de Aragua comenzó con un grito ensordecedor. Caridad Montero se estremeció cuando los pesados pasos de su marido resonaron por toda la casa. Se apresuró a escurrir un trapo y se arrodilló frente a un cubo de agua jabonosa. Sus finos dedos, antes cuidados, estaban ahora enrojecidos y agrietados por las interminables tareas domésticas. ¿Esto es lo que llamas un suelo limpio?, tronó la voz de Octavio. Estaba de pie en la puerta. Su enorme figura oscurecía la luz de la mañana. Me parto el culo todos los días para mantenerte, y ni siquiera eres capaz de limpiar bien el suelo. Caridad se encogió, aunque en 7 años de matrimonio debería estar acostumbrada a tales arrebatos. En silencio, siguió frotando el suelo de baldosas, tratando de no encontrarse con la mirada de su marido. Lo siento, Octavio. Lo volveré a lavar, dijo en voz baja, casi un susurro. ¿Lo volverás a lavar? Claro que lo harás. Y no solo aquí, sino en toda la casa. Se acercó más, y Caridad retrocedió instintivamente. ¿Qué? Asustada. Tienes razón en tener miedo, porque sabes cómo odio la dejadez. Octavio Montero era el dueño del único taller mecánico de su pequeña ciudad. En sus 36 años, se había ganado cierto respeto entre los lugareños. Su taller prosperaba porque las carreteras de la zona eran terribles y los coches necesitaban reparaciones constantemente. Esto le daba una sensación de poder, que trasladaba a la vida doméstica con fruición. Tenía prisa por preparar el desayuno para tu llegada. Caridad intentó explicarse. Silencio. Levantó la mano en gesto amenazador. ¿Crees que me interesan tus excusas? Tienes todo el día libre y no sabes hacer las tareas básicas. Un golpe en la puerta interrumpió su perorata. Caridad agradeció mentalmente a todos los santos su oportuna intervención. Pero su alivio no duró mucho. Cuando la puerta se abrió, Delfín Montero, su suegra, apareció en el umbral con una bolsa de la compra en las manos. Su mirada se posó inmediatamente en Caridad, arrodillada con un trapo. Ah, ¿por fin te dedicas a la limpieza? Ya era hora. La última vez que vine, esta casa parecía más bien una posilga. Delfín Montero era una mujer bajita, de barbilla afilada y labios perpetuamente apretados. A pesar de sus 60 años, conservaba una energía sorprendente, sobre todo cuando se trataba de criticar a su cuñada. Buenos días, señora Montero. Caridad intentó sonreír, pero le salió poco convincente. Mamá, llegas puntual como siempre. Octavio besó a su madre en la mejilla. Te lo puedes creer, llego a casa y el suelo está sucio, como si lo hubiera pisado un rebaño. Delfín suspiró teatralmente, colocando su bolso sobre la mesa. Hijo mío, te lo advertí. Esta mujer no está hecha para la vida familiar. Una contable. ¿Qué puedo sacar de ella? Sabe contar números, pero no puede hacer un hogar acogedor. Caridad sintió que una ola de indignación crecía en su interior. 7 años había soportado la humillación de aquella mujer. 7 largos años. Señora Montero, yo trabajo todo el día, igual que su hijo, y luego vuelvo a casa y hago las tareas domésticas. No soy un robot, dijo antes de pensarlo. Se hizo un gran silencio. Delfín se quedó con la boca abierta y el rostro de Octavio se ensombreció de ira. ¿Te atreves a hablarle así a mi madre? Su voz era grave y amenazadora. Dio un paso hacia Caridad. ¿En mi casa? Octavio, yo solo... La agarró del brazo y la levantó bruscamente. Caridad se levantó y el trapo se le cayó de las manos, dejando un rastro húmedo en el suelo recién fregado. ¿Qué has hecho? ¿Has olvidado tu sitio? Yo te lo recordaré. Delfín observó la escena con mal disimulada satisfacción. Así es, hijo. Ponla en su sitio. Las mujeres de hoy son muy sueltas, creen que pueden hacer cualquier cosa. Octavio agarró con fuerza la mano de Caridad. Sus dedos se clavaron en su piel hasta magullarla. Sus rostros estaban tan cerca que ella podía oler su colonia mezclada con el olor a aceite de máquina. Escúchame con atención. Apretó los dientes. Nunca, escúchame, nunca le hablarás así a mi madre. Se merece respeto, ahora discúlpate con ella. Caridad sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero las contuvo. No les daría ese placer. Lo siento, señora Montero, dijo con voz apagada. Delfín sonrió victoriosa. Así está mejor. Ahora voy a prepararle a mi hijo un desayuno de verdad. Estoy segura de que lo que estabas a punto de servir difícilmente puede llamarse comida. Octavio soltó la mano de Caridad y se dio la vuelta con remilgos.
Termina aquí y límpiate. Tienes un aspecto horrible. Siguió a su madre a la cocina, dejando a Caridad sola con un dolor en el brazo y un nudo en la garganta. Mecánicamente cogió el trapo y siguió fregando el suelo, escuchando a su suegra en la cocina sacudiendo platos y susurrándole algo a su hijo. Probablemente otra dosis de veneno sobre su despreciable nuera. Caridad recordaba lo que había sido 7 años atrás. Una ambiciosa licenciada en económicas, con sueños de hacer carrera en una gran empresa. Pero su amor por Octavio había cambiado todos sus planes. Entonces era tan encantador, tan atento. Cuando le pidió que se mudara a esa pequeña ciudad y se casara, ella aceptó sin dudarlo. Fue el mayor error de su vida. La empresa de contabilidad contable estaba situada en un pequeño edificio de 2 plantas cerca de la plaza central. Caridad llevaba 5 años trabajando allí, llevando la contabilidad de varias empresas locales. Era su único desahogo, un lugar donde olvidarse por unas horas de su infierno doméstico. «Pareces cansada», comenta Nieves Quintero, su compañera de trabajo y única amiga, colocando una taza de café sobre la mesa de Caridad. «¿Otra vez no has dormido lo suficiente?». Caridad sonrió agradecida. Nieves era unos años mayor que ella, divorciada y con 2 hijos. Había sobrevivido a su propio fracaso matrimonial y comprendía a Caridad como nadie. «Gracias por el café. Sí, ha sido turbulento». Nieves se agachó en el borde de la mesa, escrutando el rostro de su amiga. «¿Otra vez él?». Caridad apartó la mirada. «Ahora no, Nieves. Tengo demasiado trabajo». Pero Nieves no estaba dispuesta a echarse atrás. «Caridad, mírate. Eres una sombra de la chica que conocí hace 5 años. Te está matando, lenta pero segura. Por favor, no empieces». «No, empezaré yo. Alguien tiene que abrirte los ojos». Nieves bajó la voz, volviendo a mirar a los otros miembros del personal. «Es un monstruo, Caridad. Lo que te está haciendo no es amor, es violencia». Caridad se frotó las sienes con cansancio. «No lo entiendes. Solo estamos atravesando un periodo difícil». «Que dura desde hace años. Te lo ruego, pide el divorcio. Te mereces algo mejor». Caridad se quedó mirando los papeles que tenía delante, incapaz de ver los números. Divorcio. Aquella palabra la asustaba más que la ira de Octavio. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? Todos en su pequeño pueblo conocían a Octavio, lo respetaban. Nadie creería que el respetado dueño de un taller de coches pudiera ser un tirano doméstico. «No puedo, Nieves. ¿Sabes lo que pasaría si intentara marcharme?». Nieves suspiró pesadamente. «Lo sé, pero hay leyes, Caridad. Te pueden proteger». «¿Leyes?». Caridad sonrió amargamente. «En este pueblo, la ley está del lado de Octavio. Su tío es el jefe de la policía local, ¿recuerdas?». Callaron al oír los pasos del director del bufete. Nieves volvió rápidamente a su mesa, pero antes susurró. «Mi oferta sigue en pie. Siempre puedes quedarte conmigo si lo necesitas». El día se alargó lentamente. Caridad llevaba la cuenta de los ingresos y gastos del supermercado Amistad, el mayor de la ciudad. Los números la obedecían, sumando en columnas ordenadas, sin gritar, sin desmerecer. En el mundo de los números era una maestra, segura y competente. Ojalá la vida real fuera tan predecible. A la hora de comer, se negó a ir con Nieves a la cafetería de enfrente. Tenía que terminar su informe trimestral y no le apetecía comer. Se le había quitado el apetito después de la escena de la mañana con Octavio y su suegra. Su teléfono sonó exactamente a las 2 de la tarde. Octavio. Siempre llamaba a esa hora para ver si estaba allí. «¿Sí?». Caridad contestó, intentando que su voz sonara normal. «¿Dónde estás?», preguntó Octavio sin saludar. «En el trabajo. ¿Dónde si no?». «Mamá se quedó haciendo la cena. Estarás en casa a las 6, ni un minuto más tarde. ¿Entendido?». «Sí, Octavio. Y compra una botella de whisky por el camino. Esta noche tengo un cliente importante». Caridad sintió un escalofrío. Cuando Octavio bebía, solo empeoraba. «De acuerdo», respondió en voz baja. «¿Pasa algo?». Su voz se volvió inmediatamente sospechosa. «No, no pasa nada. Solo mucho trabajo». «Trabajo. Y no te olvides del whisky». Colgó sin despedirse. Caridad colgó el teléfono y se miró las manos temblorosas. La noche prometía ser dura. De camino a casa, Caridad se detuvo frente a El Depósito, la única tienda del pueblo que vendía alcohol. El dueño, un anciano Sixto Beltrán,
Le sonrió acogedor. Buenas noches, señora Montero. ¿Lo de siempre? Caridad asintió, evitando su mirada. Sixto conocía a todas las familias de Aragua y probablemente adivinaba por qué la mujer de Octavio Montero compraba licor tan a menudo. Pero, como la mayoría de la gente de pueblo, prefería mantenerse al margen de los asuntos ajenos. Toma, el mejor. Sixto sacó una botella de whisky de debajo del mostrador. Dale recuerdos a tu marido. Caridad pagó y salió. Faltaban unas manzanas para llegar a la casa. El sol del atardecer pintaba las paredes blancas de las casas de un color dorado, dando la ilusión de idilio. Pero para Caridad, este pequeño pueblo se había convertido hacía tiempo en una jaula. Al acercarse a la casa, vio el coche de Octavio en la entrada, así que ya había vuelto del taller. Respirando hondo, Caridad abrió la puerta y entró. Octavio y Delfín estaban sentados a la mesa del salón. Tenían unos papeles delante. Al ver a Caridad, Delfín apretó los labios pero no dijo nada. «Por fin», pronunció Octavio mirando su reloj. «¿Dónde te habías metido? Son casi las 7». «Lo siento, me entretuve en el trabajo». Caridad dejó su bolso en el suelo y le tendió una botella de whisky a su marido. «Aquí tienes lo que pediste». Octavio cogió la botella y la examinó críticamente. Servirá. Mamá ha hecho la cena. Caliéntala y ponla en la mesa. Fernando Escalante llegará en 1 hora». Fernando Escalante era el propietario de 3 taxis en la ciudad y cliente habitual del taller de reparación de automóviles de Octavio. Caridad suspiró en silencio. Así que hoy no solo tendría que aguantar a su marido y a su suegra, sino que además tendría que recibir a un invitado. «Ahora lo hago yo», se dirigió a la cocina, pero Delfín la llamó. «Y cámbiate de ropa, no puedes recibir invitados con ese aspecto». Caridad miró por encima de su estricto traje de oficina. ¿Qué le pasaba a su aspecto? «Mamá tiene razón», la animó Octavio. «Ponte algo más femenino». Delfín sonrió con suficiencia. «Una mujer debe parecer una mujer, no una rata de oficina». Caridad se tragó su ofensa y se dirigió al dormitorio. Abriendo el armario, echó un largo vistazo a su ropa, la mayoría de la cual había elegido Octavio. En los primeros años de matrimonio, él había controlado hasta eso, lo que llevaba, su aspecto. Con el tiempo, ese control solo había aumentado. Ella eligió un vestido azul oscuro con un escote profundo que no le gustaba, pero que Octavio consideraba itd. Al mirarse en el espejo, Caridad apenas se reconocía. ¿Dónde estaba la joven segura de sí misma que soñaba con una carrera como analista financiera? Ahora era una esposa asustada y maltratada, temerosa de su propio marido. La cena tenía un ambiente tenso, aunque a ojos de un extraño todo podía parecer perfecto. Fernando Escalante, un hombre corpulento de mediana edad, hablaba con entusiasmo de los planes para ampliar su flota de taxis. «Verás, Octavio, con 2 coches más podría dar servicio a todo el barrio, pero necesito un mecánico de confianza para mantenerlos en buen estado». Octavio sonrió con suficiencia. «Sabes que no hay nada mejor que mi taller en Aragua. Haremos un trato». Delfina se sentó junto a su hijo, insertando de vez en cuando comentarios sobre su perspicacia y talento para los negocios. Caridad llenaba vasos y servía platos en silencio, como una sirvienta silenciosa. ¿Tu mujer es siempre tan callada? Fernando se volvió de repente hacia Octavio. ¿O soy yo quien infunde tanto miedo a las mujeres? Se rió a carcajadas de su propio chiste. Octavio sonrió tenso. Caridad solo sabe que cuando los hombres hablan de negocios, es mejor que una mujer esté callada. ¿Verdad, querida? Todos los ojos se volvieron hacia Caridad. Ella sintió que se ruborizaba bajo aquellas miradas. «Es que no sé de coches», respondió en voz baja. «Pero es una gran cocinera», intervino Delfín, a pesar de que toda la cena había sido preparada por ella. «Una auténtica anfitriona». Fernando levantó su copa. «Por las mujeres que saben lo que hacen. Una rareza hoy en día». Bebieron. Octavio estaba ya bastante achispado. Sus movimientos se habían vuelto despatarrados, su voz más fuerte. Caridad conocía estas señales e interiormente se encogió. «¿Más whisky?», le ofreció a su marido con la esperanza de distraerlo. «Sírvete», le tendió el vaso. «Y tú también, tómate una copa con nosotros». A Caridad no le gustaba el alcohol, pero no se atrevió a contradecir a su marido en presencia de su invitado. Se sirvió un poco y bebió un sorbo. «Por la prosperidad de los asuntos», proclamó Fernando. Volvieron a beber.
La conversación giró en torno a los cotilleos locales. Fernando, como propietario de un taxi, conocía todas las noticias. ¿Te has enterado de lo de Alba Segura? Ha dejado a su marido después de 20 años de matrimonio. Dicen que se fue al Ultramarinos de la Plaza Central. Delfín, atónita, se tapó la boca con la mano. ¡Qué vergüenza! ¡Pobre Ramón! ¡Qué familia tan decente tenía! Todo es una moda moderna, comentó Octavio sombríamente. Las mujeres han olvidado su lugar, creen que pueden hacer lo que quieran. Su mirada se detuvo en Caridad, y había una clara advertencia en ella. Ella bajó los ojos, fingiendo ajustarse la servilleta. Cierto lo que dices, compañero, animó Fernando. A mi primera mujer también le dio por buscarse la vida. Al final encontró a un músico sin un duro, y ahora vive con una miseria. La segunda sabe lo que está bien y lo que está mal. La conversación continuó en esta línea durante otro par de horas. Cuando Fernando por fin se marchó, era más de medianoche. La mañana estaba nublada. Pesadas nubes grises se cernían sobre Aragua, prometiendo lluvia. Caridad se despertó al oír un portazo. Octavio se había ido al taller. Exhaló aliviada y se sentó lentamente en la cama, sintiendo que le dolían los músculos. La noche anterior había acabado como siempre. Octavio, borracho y enfadado tras la marcha de su invitada, la había tomado con ella por alguna metedura de pata imaginaria durante la cena. Delfín se marchó por la mañana temprano. Su sobrino la recogió en una vieja camioneta. Eso significaba que por fin la casa pertenecía solo a Caridad, aunque solo fuera por unas horas. Se levantó y se acercó al espejo. El moratón del hombro empezaba a amarillear y el nuevo del muslo se estaba poniendo morado. Caridad comprobaba habitualmente si tenía marcas en partes visibles del cuerpo: cuello, brazos, cara. Octavio siempre tenía cuidado de no dejar pruebas evidentes. Después de ducharse, bebió una taza de café, mirando por la ventana la calle desierta. Hacía tiempo que los vecinos se habían acostumbrado a los gritos procedentes de la casa de Montero y preferían no interferir. A veces, Caridad fantaseaba con la idea de marcharse, recoger todo lo necesario y desaparecer. ¿Pero a dónde? No tenía dinero. Octavio controlaba todas las finanzas. Su sueldo de contable se transfería a una cuenta a la que él tenía acceso, por lo que solo le quedaba dinero de bolsillo para pequeños gastos. Hoy era día libre, así que Caridad decidió hacer algo de limpieza. Le ayudaba a despejar la mente de sus sombríos pensamientos. Fue metódicamente de habitación en habitación, quitando el polvo, pasando la aspiradora y fregando el suelo hasta que quedó reluciente. Las tareas domésticas no la alegraban, pero le daban la ilusión de controlar al menos una pequeña parte de su vida. Al llegar al dormitorio, Caridad abrió el armario de Octavio para ordenar las camisas que le habían traído ayer de la lavandería. Al ordenarlas por colores como él había pedido, vio una cajita envuelta en papel de regalo con un lazo en el fondo del armario. Caridad se quedó helada. Hacía un mes que era su aniversario y solo faltaban 6 meses para su cumpleaños. El corazón le latía con más fuerza. Caridad miró hacia la puerta, como si Octavio fuera a aparecer de repente, aunque sabía que no volvería hasta la noche. Sacó la caja con cuidado. El envoltorio era caro, con relieves dorados y cinta de raso. Una pequeña tarjeta decía: «Para Ángela con amor, Ángela». Ese nombre golpeó a Caridad como una bofetada. ¿Quién era Ángela? Repasó en su memoria todas las mujeres que Octavio conocía, pero no le vino a la mente ninguna Ángela. Le temblaron las manos al desenvolver el paquete con cuidado de no romper el papel. Dentro había un joyero de terciopelo. Caridad lo abrió y vio una cadena de oro con un colgante en forma de corazón. Una joya tan cara, Octavio nunca había derrochado en regalos así para ella. Caridad sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Era la confirmación de sus sospechas. Los ocasionales regresos tardíos a casa, las repentinas reuniones de negocios los fines de semana, las extrañas llamadas telefónicas durante las cuales Octavio entraba en otra habitación. Todo indicaba que tenía a alguien. Volvió a empaquetar cuidadosamente la caja, procurando que todo quedara exactamente como estaba, y la colocó donde correspondía. Luego terminó metódicamente de limpiar el armario, moviéndose como un robot sin un solo pensamiento. Solo después de cerrar la puerta del armario, Caridad se dejó caer sobre la cama y rompió a llorar. No lloraba de celos ni de resentimiento, sino de desesperanza. Otra cadena que la ataba a aquel matrimonio miserable. Octavio llegó a casa antes de lo habitual. Caridad estaba terminando de preparar la cena
cuando oyó el ruido de su coche en la entrada. Rápidamente se secó los ojos. Había estado llorando durante las últimas horas. Luego se levantó, solo para llorar de nuevo. «Huele bien», comentó Octavio con repentina amabilidad al entrar en la cocina. Estaba claro que estaba de buen humor. «¿Qué hay para cenar?» «Asado con verduras», respondió Caridad sin mirarlo. Octavio se acercó y la abrazó torpemente por detrás. Olía a aceite y gasolina, olores que antes le habían parecido tan varoniles a Caridad, pero que ahora solo le causaban asco. «Hoy ha sido un gran día. Escalante firmó un contrato para el mantenimiento de todos sus coches, y eso significa ingresos estables para el año que viene». «Me alegro», respondió Caridad mecánicamente, revolviendo la salsa. Octavio no pareció notar su distanciamiento. «Estoy pensando en ampliar el taller, quizá contratar a otro mecánico. El negocio va viento en popa». Caridad asintió, incapaz de pronunciar palabra. La imagen de una cadena de oro con un corazón se detuvo ante sus ojos. Octavio tenía dinero y ternura para alguien. ¿Por qué no para ella? «Voy a ducharme», la soltó Octavio y salió de la cocina. Caridad respiró hondo. Debía preguntarle por el regalo. Debía saber la verdad. Pero con solo pensar en esa conversación, todo su interior se apretó de miedo. Cuando se sentaron a cenar, Octavio habló de los planes de expansión del negocio, y Caridad apenas escuchó, sumida en sus propios pensamientos. Finalmente, haciendo acopio de todo su valor, le interrumpió a media frase. «¿Quién es Ángela?» Octavio se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué?» «Ángela», repitió Caridad, mirando el mantel. «Encontré un regalo en tu alacena. Lleva la etiqueta «Para Ángela con amor». El silencio que flotaba sobre la mesa era tan denso que parecía poder tocarse. Caridad sintió que el miedo le atenazaba la garganta, pero se obligó a levantar los ojos hacia su marido. El rostro de Octavio había cambiado, adoptando esa expresión fría y dura que ella conocía y temía también. «¿Has estado revisando mis cosas?» Su voz era tranquila, pero se podía oír la amenaza en ella. «Estaba limpiando mi armario, desdoblando tus camisas de la lavandería». Caridad tragó saliva. «¿Y quién es ella?» Octavio apartó el tenedor y se limpió lentamente la boca con una servilleta. «Es una clienta, un cliente habitual. El regalo forma parte de una relación comercial». «¿Relación comercial?», intervino Caridad incrédula. «¿Con amor es una relación de negocios?» «¿Estás celosa?» Octavio sonrió despectivamente. «Es solo una formalidad. Ángela tiene una empresa de transportes en Medellín. Sus camiones pasan a menudo por nuestra ciudad. Quiero contratarla para un servicio». «¿Y para eso regalas joyas de oro con corazones?» La cara de Octavio se ensombreció. «Cállate, métete en tus asuntos. Llevo mi negocio como me parece». Se levantó bruscamente de la mesa. Caridad se echó instintivamente hacia atrás en la silla. «No entiendes nada de negocios», siseó Octavio. «Y no te atrevas a decirme lo que tengo que hacer. Lo he hecho todo yo solo, sin tu ayuda». «No te estoy diciendo lo que tienes que hacer», objetó Caridad en voz baja. «Solo quiero saber la verdad». «¿La verdad?», se inclinó hacia ella al otro lado de la mesa. «La verdad es que deberías saber cuál es tu lugar. Yo gano el dinero. Yo mantengo esta casa. Y tú solo haces tus tareas. Y una de ellas es no hacer preguntas estúpidas». Caridad bajó los ojos, sintiendo que todo su interior se apretaba de dolor y humillación. «Ya no tengo hambre», añadió Octavio. «Todavía tengo cosas que hacer en el taller. No me esperes despierta». Se levantó de la mesa, cogió su chaqueta y cerró de un portazo la puerta principal con tanta fuerza que los cristales sonaron. Caridad permaneció sentada, inmóvil, mirando la cena que se enfriaba. Sabía que Octavio había mentido. Sabía que Ángela era algo más que una clienta. Pero ¿qué podía hacer? La mañana siguiente amaneció soleada, algo poco habitual en esta época del año. Caridad decidió aprovechar el buen tiempo y ocuparse de su pequeño jardín delantero. Era el único lugar donde se sentía verdaderamente libre. Octavio no pasó la noche en casa, pero a Caridad no le sorprendió. Últimamente ocurría cada vez con más frecuencia. Ahora sabía dónde, o con quién, pasaba esas noches. Se puso unos vaqueros viejos y una camiseta y salió al patio con los guantes y las herramientas de jardinería. A lo largo de la valla tenía un pequeño jardín de flores.
algunos rosales que había traído de un vivero de la ciudad vecina y un lecho de petunias. Octavio lo consideraba una pérdida de tiempo, pero toleraba su afición mientras no interfiriera con las tareas domésticas. Caridad se arrodilló y comenzó a aflojar suavemente la tierra alrededor de los rosales. La tierra estaba húmeda y flexible tras las recientes lluvias. Trabajó metódicamente, disfrutando del momento de paz y soledad. «Ahí estás». La voz áspera de Delfín rompió el idilio. Su suegra estaba de pie ante la puerta peatonal con una gran bolsa de la que sobresalían algunas plantas. «Buenos días, señora Montero». Se enderezó Caridad, limpiándose las manos en los vaqueros. Delfín entró sin invitación en el patio, mirando críticamente el parterre. «¿Decidiste jugar a la jardinera? Supongo que la casa no está limpia». «Lo he hecho todo», respondió Caridad en voz baja. «Solo pensé en aprovechar el buen tiempo». «¿En serio?». Era evidente que Delfín no se lo creía. Puso la bolsa en el suelo y sacó los plantones. «Octavio me pidió que plantara hibiscos a lo largo de la valla. Dice que sus flores están demasiado marchitas». Caridad se puso rígida. «Pero esas rosas las planté el mes pasado». «Las rosas requieren demasiados cuidados», replicó Delfín. «Los hibiscos son más prácticos y más bonitos». Sin esperar respuesta, sacó una paleta de jardín y se dirigió hacia el parterre de Caridad. «Espera», exclamó Caridad. «No puedes ir desenterrando mis rosas». Delfín se enderezó y fulminó a su cuñada con la mirada. «No puedo. Esta es la casa de mi hijo. El terreno le pertenece, y él quiere hibiscos». «Octavio nunca me dijo eso», objetó Caridad, sintiendo surgir en su interior una oleada de ira poco frecuente en ella. «No tiene por qué responder ante ti de cada decisión que toma», replicó Delfín, clavando la paleta en la tierra junto al rosal. «Si algo no te gusta, puedes discutirlo con él cuando vuelva». «¿Así que sabes dónde está?», soltó Caridad. Delfín la miró con extrañeza. «Claro que lo sé. Está en casa de su primo Jerónimo, en Santa Cruz. Tienen algunos negocios». Caridad sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Mentiras. Todos a su alrededor mentían. Octavio, Delfín, todos involucrados en esta conspiración de silencio. «Por favor, no toques mis rosas», suplicó en un último intento de salvar su pequeño paraíso. Pero Delfín ya estaba desenterrando el primer arbusto, arrancando sin piedad las raíces. «Es demasiado tarde. Y de todos modos haz algo útil. Prepara algo de comer. Octavio volverá hambriento». Caridad observó impotente cómo su suegra destruía metódicamente su jardín de flores. Podría haberla detenido, gritado, pedido ayuda Pero ¿quién habría acudido? ¿Quién se pondría de su lado? Las lágrimas corrían silenciosas por sus mejillas mientras se daba la vuelta y entraba en casa, dejando a Delfín a cargo del jardín. Era otra derrota, otra pequeña muerte interior. Al anochecer, Octavio no había regresado. Pero Delfín se quedó a cenar, mostrando orgullosa sus nuevas plantaciones, una hilera de hibiscos rojo oscuro a lo largo de la valla, donde justo aquella mañana habían florecido las delicadas rosas Caridad. «Ya verás, en un mes este lugar será un paraíso», dijo Delfín mientras se servía un poco de arroz. «Octavio estará encantado». Caridad comía en silencio, incapaz de saborear la comida. Una imagen se plantó ante sus ojos, la de Octavio con la misteriosa Ángela, probablemente en algún restaurante u hotel, regalándole una cadena de oro con un corazón. «¿Me estás escuchando?». La voz áspera de su suegra la devolvió a la realidad. «Lo siento, estaba pensando», murmuró Caridad. Delfín apretó los labios con irritación. «Digo que deberías ocuparte más de la casa. Octavio se quejó de que estás todo el tiempo en el trabajo y la casa es un desastre». «Trabajo de 9 a 6, igual que él», objetó Caridad. «Y siempre limpio por la noche». «No es suficiente, obviamente», replicó Delfín. «Un hombre debe volver a un hogar limpio y confortable donde le esperen una cena caliente y una esposa cariñosa. ¿Y qué le espera a mi hijo? Una nevera vacía y una cara de disgusto perpetuo». Caridad apretó los dientes para no responder con dureza. ¿Qué sentido tenía? Delfín siempre había estado del lado de su hijo, haciendo la vista gorda ante sus defectos y exagerando las supuestas faltas de su nuera. «Lo intento», fue todo lo que dijo. «No lo suficiente». Delfín bebió un sorbo de agua.
¿Sabes por qué muchos hombres engañan a sus mujeres? Porque no reciben lo que necesitan en casa. Caridad se estremeció. ¿Está hablando de Ángel? ¿Sabe Delfín lo del amante de su hijo? ¿Qué quieres decir?, preguntó, tratando de ocultar el temblor de su voz. Delfín la fulminó con la mirada. Lo entiendes perfectamente. Octavio es un hombre en la flor de la vida, exitoso, atractivo. Cualquier mujer estaría encantada de estar con él. Pero, ¿qué recibe en casa? Frialdad y reproches. Yo nunca le reprocho nada, objetó Caridad en voz baja. ¿No? ¿Y qué pasó ayer? Octavio me habló de tus ridículas acusaciones. Vaya, Ángela, ¿estás loca? Mi hijo no es así. Entonces Octavio habló con su madre antes de desaparecer por la noche. Preparó el terreno, la puso contra Caridad. Solo preguntaba, murmuró Caridad. Lo insultaste con tu desconfianza. Delfín alzó la voz. Mi hijo merece respeto. Si tú no puedes dárselo, habrá otros que sí puedan. Sonó como una amenaza, o una advertencia. Caridad ya no lo dudaba. Delfín sabía lo de Ángel, y aprobaba la conexión. La cena terminó en un pesado silencio. Delfín se marchó sin ayudar con los platos, contestando: «Dile a Octavio que me llame cuando vuelva». Al quedarse sola, Caridad lavó los platos mecánicamente, mirando por la oscura ventana. Allí, más allá del cristal, estaba el mismo mundo oscuro e indiferente. Un mundo en el que sus sentimientos no significaban nada. Octavio regresó por la noche. Caridad se despertó al oír sus pasos en el pasillo. No entró en el dormitorio, sino que se dirigió directamente a la ducha. Media hora más tarde apareció por fin en la puerta, oliendo a jabón y pasta de dientes mentolada. ¿Se estaba quitando diligentemente el olor de la otra mujer? «¿Estás despierta?». No era una pregunta, sino una afirmación de hecho. «No», se sentó en la cama. «¿Dónde has estado?». Octavio se dirigió al armario y empezó a sacar ropa limpia. «En casa de Jerónimo. Estábamos discutiendo la posibilidad de abrir una sucursal del taller en Santa Cruz». Mentira, mentira otra vez. Pero Caridad no discrepó. «Tu madre vino. Plantó hibiscos en lugar de mis rosas». Octavio se encogió de hombros con indiferencia. «Sí, se lo pedí. Los hibiscos quedan mejor en nuestra casa». «Podrías haberme preguntado a mí primero», comentó Caridad en voz baja. «Eran mis rosas». Octavio se volvió lentamente hacia ella. «Aquí no hay nada tuyo. La casa es mía, la tierra es mía, incluso tú eres mía, y no lo olvides». Hablaba con calma, sin ira, y eso hacía que sus palabras sonaran aún más espeluznantes. Caridad se estremeció. «Tu madre hoy ha dicho cosas muy raras», empezó insegura. «¿Cómo qué?». Octavio se puso una camiseta limpia. «Dio a entender que podrías tener otra mujer». Él se congeló por un momento, luego se volvió lentamente hacia ella. «¿Y?». Aquella simple pregunta golpeó más fuerte que cualquier negación. Caridad sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «¿Qué quieres decir con ¿y qué? ¿Realmente tienes a alguien?». Le temblaba la voz. Octavio se acercó a la cama y se cernió sobre ella. «¿Y si lo tengo? ¿Qué harías? ¿Te irías? ¿A dónde? ¿Con quién? No tienes a nadie, Caridad. Solo a mí». La brutal verdad de sus palabras la dejó sin aire. Tiene razón. No tiene a nadie. Su padre murió hace 5 años. Su madre lleva mucho tiempo viviendo en España con su nuevo marido. Tampoco tiene amigos en esta ciudad. Octavio la ha aislado de todo el mundo. «Eres mi mujer», continuó, sentándose a su lado en la cama. «Y lo seguirás siendo. Pero lo que yo haga fuera de casa no es asunto tuyo. ¿Entendido?». Caridad no contestó. Por dentro, todo se quedó en blanco. «¿Entendido?», repitió con más fuerza, cogiéndola por la barbilla y obligándola a mirarle a los ojos. «Sí», susurró ella. «Eso está bien». Octavio la soltó y se tumbó en su lado de la cama. «Ahora a la cama. Mañana es un día ajetreado». Apagó la lámpara y la habitación quedó a oscuras. Caridad yacía inmóvil, mirando al techo con ojos que no veían. Su marido acababa de confesarle que la engañaba, y le había dicho que ella no podía hacer nada. Y lo peor de todo es que tenía razón. Por la mañana, Caridad se preparó mecánicamente para ir a trabajar. Octavio ya se había ido. Dijo que tenía una reunión temprano con sus proveedores. Ella sabía que era otra mentira, pero ya no tenía fuerzas para oponerse. Trabajó en silencio en la oficina, evitando siquiera una mirada de Nieves. Pero su amiga no iba a dejarla sola. «Caridad, tenemos que hablar»,
dijo Nieves con firmeza, entrando en la pequeña sala de descanso donde Caridad intentaba tomar café a solas. ¿Sobre qué?, preguntó Caridad sin vida. Nieves se sentó enfrente y miró críticamente a su amiga. De ti, pareces un fantasma. ¿Qué te pasa? Caridad guardó silencio largo rato, dando vueltas a una taza de café frío entre las manos. Luego, sin mirar a su amiga, dijo en voz baja: Octavio tiene una amante. Nieves no pareció sorprendida. ¿Estás segura? Él mismo lo admitió. Caridad miró a su amiga. O mejor dicho, no lo negó. Dijo que no podía hacer nada al respecto. Nieves gimoteó y luego tomó la mano de Caridad entre las suyas. Ya sabes lo que pienso. Este matrimonio debería haber terminado hace mucho tiempo. ¿Pero cómo? ¿A dónde voy a ir? No tengo dinero, ni casa propia. Me tienes a mí, dijo Nieves con firmeza. Mi casa está abierta para ti en cualquier momento. Caridad sonrió con tristeza. No conoces a Octavio. No me dejará marchar tan fácilmente. ¿Le tienes miedo?, preguntó Nieves en voz baja. Caridad guardó silencio largo rato. Luego susurró. Sí, tengo miedo. Ha cambiado con los años. Se ha vuelto más malo, más duro. A veces pienso que es capaz de cualquier cosa. Nieves le apretó la mano. Entonces con más razón tienes que irte, ahora mismo, esta misma noche. No puedo. Caridad negó con la cabeza. Me encontrará, y entonces solo empeorará. Habían pasado 2 semanas desde que Caridad había descubierto el regalo destinado a Ángela. 2 semanas de desesperación silenciosa y lágrimas ocultas. Octavio ya no ocultaba sus regresos tardíos y sus ausencias nocturnas, sabiendo que Caridad no se atrevería a preguntar dónde y con quién pasaba el tiempo. Se convirtió en una sombra en su propia casa, tratando de pasar desapercibida, realizando todo a la perfección para no provocar la ira de su marido. Ese sábado por la mañana, Caridad decidió hacer una tarta de manzana, una tarea sencilla que le permitía olvidar temporalmente la dolorosa realidad. Cortó metódicamente las manzanas en rodajas finas y extendió la masa, tratando de concentrarse solo en los movimientos de sus manos. Octavio se había marchado por la mañana temprano sin decir a dónde iba ni cuándo volvería. Eso se había convertido en la norma últimamente. Al otro lado de la ventana, una fina llovizna creaba una atmósfera melancólica. El tic-tac del reloj de pared parecía ensordecedor en la casa vacía. Caridad trabajaba en silencio, secándose de vez en cuando las lágrimas con la manga de la blusa. No le quedaba rabia, solo cansancio y una tristeza infinita. Metió la tarta en el horno y empezó a fregar los platos. De la casa vecina llegaba el sonido de la radio, música alegre y las risas del DJ. El programa habitual de los sábados por la noche que a Caridad le gustaba escuchar. Ahora los sonidos parecían venir de otro mundo, un mundo donde la gente sabía ser feliz y alegre. El sonido de un coche que se detenía la hizo estremecerse. Octavio había vuelto, pero no era su coche. Desde la ventana de la cocina, Caridad vio un sedán plateado desconocido. Uno caro, claramente no uno de los que frecuentaban su pequeña ciudad. ¿Quién sería? Se limpió las manos con un paño de cocina y salió al pasillo. En ese momento se abrió la puerta principal y Octavio apareció en el umbral. Pero no estaba solo. Junto a él había una mujer, alta, delgada, con una larga melena negra recogida en una elegante coleta. Llevaba un vestido rojo ajustado y zapatos de tacón, completamente fuera de lugar en su pequeña ciudad. Su maquillaje era impecable y alrededor de su cuello, Caridad se fijó inmediatamente en una cadena de oro con un colgante en forma de corazón, el mismo regalo. «Ah, ya estás en casa». Octavio no parecía muy contento de ver a su mujer. «Te presento a Ángela Valdivia». La mujer esbozó una sonrisa fría y evaluadora. «Así que esta es tu esposa, encantada de conocerte por fin». Por fin. Así que Octavio le había hablado de Caridad. ¿Qué le contó exactamente? ¿Qué historias? ¿Qué quejas? «Hola», dijo Caridad en voz baja tratando de calmar el temblor de sus manos. Octavio se quitó la chaqueta y la colgó en el perchero. «Estamos empapados con esta lluvia. Caridad, prepáranos café». Era una orden, no una petición. Caridad se volvió en silencio hacia la cocina. Sentía la mirada de Ángela en su espalda, evaluadora,
casi compasiva. Era peor que el desprecio. En la cocina puso mecánicamente la cafetera en el fuego. Le temblaban tanto las manos que pasó 2 veces el café por el filtro. Del salón llegaban voces apagadas y la leve risa de Ángela. ¿De qué estaban hablando? ¿Qué hacía aquella mujer en su casa? Cuando el café estuvo listo, Caridad dispuso las tazas en la bandeja, añadió el azucarero y el lechero. Justo como le gustaba a Octavio. Todo perfecto. Respiró hondo tratando de calmarse y salió al salón. Octavio y Ángela estaban sentados en el sofá, tan juntos que sus rodillas se tocaban. Hablaban animadamente de algo, y Ángela tocaba de vez en cuando coquetamente el brazo de Octavio. Cuando vieron a Caridad con la bandeja, se callaron. «Por fin», dijo Octavio con impaciencia. «Ponla aquí». Caridad colocó con cuidado la bandeja en la mesita que tenían delante. No sabía si debía quedarse o marcharse. La situación era tan surrealista que parecía un mal sueño. «Siéntate». Octavio señaló la silla de enfrente. «Tenemos que hablar». Caridad bajó con cautela hasta el borde de la silla, cruzando las manos sobre el regazo. Se sintió acusada ante los jueces. Octavio sirvió café en las tazas, ofreció azúcar y nata a Ángela. Todo con el cuidado y la atención que Caridad no había visto en años. Luego se recostó en el respaldo del sofá y apoyó la mano en la rodilla de Ángela, un gesto que no dejaba lugar a dudas sobre la naturaleza de su relación. «Caridad», empezó en el tono que se habla a un niño que no comprende. «Creo que ya has adivinado que Ángela es una persona especial para mí». Caridad no contestó. Tenía la garganta seca, la lengua parecía pegársele al paladar. «Ángela y yo llevamos saliendo unos meses», continuó Octavio, «y decidimos que era hora de acabar con el secretismo. Es demasiado agotador esconderse todo el tiempo», apostilló Ángela dando un sorbo a su café. «A mi edad, jugar al escondite ya no me apetece. Parecía tener unos 30 años, quizá un poco más. Más joven que Caridad, sin duda. Y más guapa». Caridad sintió que cada palabra, cada mirada de esta mujer golpeaba como un látigo. «Y decidimos». Octavio hizo una pausa, mirando directamente a su mujer, «que Ángela vendría aquí de vez en cuando, a esta casa». Caridad parpadeó, sin dar crédito a lo que oía. «¿Qué?» «Ya lo has oído». Octavio no se inmutó. «Ángela vendrá a visitarnos, a veces a cenar, a veces solo de visita, a veces se queda a pasar la noche». Caridad sintió que la habitación a su alrededor empezaba a perder claridad. No podía ser verdad. Pero esta es nuestra casa», objetó débilmente. «Nuestra y vuestra». «Mi casa», corrigió Octavio con rigidez. «Y yo decido quién se queda en ella». Ángela se encogió un poco ante la grosería, pero inmediatamente volvió a su rostro la máscara de educado interés. «Caridad, me doy cuenta de que esto no es fácil», dijo en un tono de fingida simpatía. «Pero sería mejor si pudiéramos comunicarnos abiertamente, sin estos secretos». «¿Comunicarnos?» Caridad no reconoció su voz. «¿Quiere que me haga amiga de la amante de mi marido?» Octavio se adelantó bruscamente. «Cuida tu lenguaje. Ángela no es una amante, es una persona especial, y la tratarás con respeto». «¿O qué?», soltó Caridad sorprendida. «¿Qué más puedes hacerme, Octavio? ¿Qué más puedes quitarme?» El rostro de Octavio reflejó sorpresa, rápidamente sustituida por ira. No estaba acostumbrado a que su mujer le contradijera, sobre todo delante de desconocidos. «Te estás olvidando de ti misma», murmuró entre dientes apretados. Ángela le puso la mano en el hombro como para tranquilizarlo. «Octavio, cariño, no hace falta que te acalores. Es una reacción normal. Dale tiempo para que se adapte». Aquella condescendencia fue la gota que colmó el vaso. Caridad se levantó bruscamente, volcando su taza de café. El líquido oscuro se esparció por la alfombra clara. «No», le temblaba la voz, pero era firme. «No voy a acostumbrarme. Esta es mi casa, y no permitiré que traigas a esta mujer». El rostro de Octavio se ensombreció de ira. Él también se levantó del sofá, imponiéndose a Caridad. «No estás en posición de exigir nada. Sin mí no eres nadie, recuérdalo». «Soy tu esposa». Caridad sintió que las lágrimas acudían a sus ojos, pero las contuvo. «Ante Dios, ante la ley, y no es nadie». Era un desafío. Inaudito, imperdonable.
La mano de Octavio se levantó tan rápido que Caridad no tuvo tiempo de esquivarla. La bofetada la tiró de espaldas contra la silla. ¡Octavio!, exclamó Ángela, agarrándolo del brazo. ¡No lo hagas! Pero fue como si él no hubiera oído. Inclinándose hacia Caridad, siseó. Una palabra más y te juro que te arrepentirás. Serás amable con Ángela. Le sonreirás. Harás todo lo que te pida. Porque si no... No terminó la amenaza, pero no le hizo falta. Caridad sabía de lo que era capaz. Octavio, basta. Ángela lo detuvo. Esto es innecesario. Podemos irnos si tu mujer está tan alterada. No, le cortó Octavio. Nos quedaremos. Ella tiene que acostumbrarse. Se enderezó y volvió a sentarse en el sofá, arrastrando consigo a Ángela. Caridad estaba sentada con la mano apretada contra la mejilla encendida, incapaz de levantar los ojos. «Seca el café», ordenó Octavio. «Y tráenos algo de comer. Ángela ha tenido un día muy largo». Caridad se levantó lentamente. Sus piernas apenas la sostenían en pie, pero se obligó a caminar hasta la cocina, coger un trapo y volver para limpiar el café derramado. Luego, moviéndose como en un sueño, entró de nuevo en la cocina. El horno olía a tarta de manzana. Estaba casi hecha. El olor, que normalmente se asociaba con lo acogedor y cálido, ahora parecía una burla. Mecánicamente sacó los platos, cortó la tarta, lo puso todo en la bandeja. Sus manos se movían solas, mientras sus pensamientos se confundían, se arremolinaban en un caótico torbellino. ¿Qué hacer? ¿A dónde ir? ¿Cómo podía dejar que su vida se deslizara hacia este infierno? De vuelta en el salón, Caridad vio a Octavio y Ángela sentados aún más juntos. La mano de Octavio descansaba sobre su rodilla, acariciando la fina tela de su vestido. Hablaban en voz baja y Ángela reía de vez en cuando, una risa melodiosa y hermosa. Caridad dejó la bandeja delante de ellos, intentando no mirar la escena. «Oh, tarta de manzana», exclamó Ángela. «Me encanta la repostería casera. Nunca tengo tiempo de cocinarla yo misma». Octavio cogió un trozo de tarta y se lo dio. «Pruébala. Es lo único que Caridad sabe cocinar bien». Ángela le dio un bocado con delicadeza. «Delicioso, aunque está un poco seco. Suelo añadir más mantequilla a la masa». Caridad se quedó callada, sin saber qué hacer a continuación. Octavio parecía ajeno a su presencia, completamente concentrado en Ángela. Hablaban de una película que acababan de ver juntos. «¿Puedo irme ya?», preguntó Caridad en voz baja. Octavio se apartó de Ángela y miró a su mujer como si acabara de darse cuenta de su presencia. «¿A dónde?». «Ve, dormitorio». A ella le costaba hablar, con el labio hinchado por el golpe. «No», la cortó Octavio. «Quédate aquí. Ángela quiere conocerte mejor». Era mentira. En los ojos de Ángela estaba claro que no le interesaba en absoluto la mujer de su amante. Pero le siguió el juego. «Sí, claro. Háblame de ti, Caridad. Octavio me ha dicho que trabajas de contable». Caridad asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. «En una empresa tan pequeña, debe ser muy aburrido», continuó Ángela. «Yo no podría vivir así. Necesito movimiento, empuje, ¿sabes? Mi empresa está en constante crecimiento. Estamos abriendo nuevas sucursales». Hablaba de sí misma, de su negocio, una empresa de transportes que lleva mercancías por todo el país, de sus éxitos, de sus ascensos, de su nueva oficina en la capital. Y con cada palabra, Caridad se sentía más pequeña, más insignificante, una miserable contable de pueblo, incapaz siquiera de defender su matrimonio. Ángela siguió hablando, tocando de vez en cuando el brazo o la rodilla de Octavio. Parecían una pareja, jóvenes, guapos, con éxito. Y Caridad era un extra en este cuadro, una mancha innecesaria en la superficie brillante de su felicidad. «Enséñale la casa a Ángela», ordenó de repente Octavio, interrumpiendo el monólogo de su ama. Caridad se sobresaltó. «¿Qué?». «La casa. Muéstrale dónde está todo. Baño, dormitorio. Tiene que saber si se queda a dormir». Sonó como un golpe bajo. Caridad sintió que el suelo se le iba de debajo de los pies. «Yo no puedo», susurró. «Por favor, Octavio, no lo hagas». Su mirada se tornó gélida. «¿No puedes o no quieres?». «Las dos cosas», respondió Caridad sorprendida. Algo dentro de ella se había roto por fin, y ahora no temía las consecuencias. «No quiero, no seré parte de esto». Se levantó y se tambaleó hacia la salida del salón. El grito furioso de Octavio resonó detrás de ella,
pero no se detuvo. Cogió la primera chaqueta que encontró en el pasillo y salió corriendo bajo la fría lluvia otoñal. La lluvia se intensificó. Grandes gotas le golpearon la cara, mezclándose con sus lágrimas. Caridad cruzó el patio sin ver a dónde iba. Sus pies la llevaron al lugar donde antes crecían sus rosas y donde ahora estaba el hibisco delfina. Las flores rojo oscuro, casi negras bajo la lluvia, se mecían al viento como burlándose de ella. Caridad se hundió en el suelo mojado, ignorando el barro y el frío. La lluvia la empapaba hasta la piel, pero solo sentía un dolor infinito que la consumía por completo. Ni siquiera era traición, era aniquilación. Octavio no solo la había engañado, había metido a su amante en su casa, en su espacio compartido, el único lugar donde Caridad podía al menos fingir que su vida era normal. Lloró en silencio, sacudiendo todo su cuerpo. La imagen de Ángela se alzaba ante sus ojos, segura de sí misma, exitosa, hermosa. Una mujer que podía permitírselo todo, su propio negocio, su coche caro, su amante presumiendo de ella como de un trofeo. Todo lo contrario de Caridad, acorralada, desprovista incluso de un vestigio de dignidad humana. Caridad no supo cuánto tiempo estuvo sentada bajo la lluvia. El tiempo había perdido su significado. En un momento dado oyó pasos detrás de ella y retrocedió, esperando que fuera Octavio, que venía a obligarla a volver a la casa, a obligarla a ser a la par de su ama. Pero no eran los pasos pesados de Octavio. Eran pasos ligeros y rápidos que Caridad reconocería entre mil. Delfín. Jesús, ¿qué haces afuera bajo la lluvia? ¿Has perdido la cabeza? Llegó la voz áspera de su suegra. Caridad no contestó, no se volvió. Le daba igual. Delfín se acercó, se puso a su lado con un paraguas en la mano. Octavio me ha llamado. Dijo que habías cogido una rabieta y te habías escapado de casa. Caridad levantó lentamente la cabeza. Tenía el pelo pegado a la cara, los ojos hinchados de lágrimas y el labio hinchado por el golpe. Pero miró a su suegra casi con calma. Metió una amante en casa, su Ángela, y exige que yo sea amable con ella. Delfín apretó los labios. ¿Y qué? Es una tragedia. Caridad no podía creer lo que oía. ¿Lo sabías? ¿Sabía lo de Ángel? Delfín resopló. Claro que lo sabía. Octavio no me oculta nada. Ángela es una mujer hermosa, educada, con éxito, no como otras. Este golpe fue más doloroso que la bofetada de Octavio. La suegra no solo lo sabía, lo aprobaba. Apoyaba la infidelidad de su hijo. Tal vez incluso lo alentaba a hacerlo. ¿Cómo puedes? Caridad susurró. ¿Cómo puede una madre? Una madre quiere que su hijo sea feliz, replicó Delfín. Y tú le has hecho infeliz, desde hace años, con tus reproches, tu frialdad. Yo nunca... Silencio. Delfín se inclinó hacia ella. ¿Crees que no veo cómo le miras? ¿La forma en que cumples con tus deberes, como si le hicieras un favor? Octavio merece una mujer que lo ame de verdad, que le dé lo que tú no puedes. Tú no tienes corazón, dijo Caridad en voz baja, mirando directamente a los ojos de su suegra. Delfín se enderezó y agarró con más fuerza el mango del paraguas. Me duele por mi hijo, no por una desagradecida que no aprecia lo que tiene. Lo aprecio, apreciado. Caridad se esforzó por levantarse del suelo. Le temblaban las rodillas, pero se mantuvo firme. Amé a Octavio más que a nada. Soporté sus celos, su control, su crueldad. Pensé que podría cambiarlo, hacerlo feliz, pero ahora estás haciendo una escena por nada, interrumpió Delfín. Gran cosa, otra mujer. Es como si fueras la primera esposa a la que engaña tu marido. Los hombres maduros encuentran compromisos, Caridad. No salen corriendo a la lluvia como niños malhumorados. Caridad negó con la cabeza. ¿Compromisos? ¿Crees que es normal que un marido traiga a su amante a casa y haga que su mujer le sirva? Eso no es compromiso. Eso es humillación. Humillación es cuando una mujer no puede mantener a su marido, replicó Delfín. Si fueras una verdadera esposa, Octavio nunca miraría a otra. Habló en el mismo tono de voz que su hijo, inapelable, sin permitir objeción alguna. El mismo tono que durante años había infundido en Caridad sentimientos de culpa e inferioridad. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, esas palabras no dieron en el blanco. No, dijo Caridad en voz baja pero con firmeza. Te equivocas.
Nadie merece ser tratado así. Nadie. Delfín apretó los labios. ¿Así que has decidido abandonar a mi hijo? ¿Marcharte como el último desagradecido? No he decidido nada, la interrumpió Caridad. Es que no puedo. Ahora mismo no puedo estar allí, con ellos. Se alejó un paso de su suegra. La lluvia había amainado un poco, pero seguía lloviznando. Caridad tenía el pelo y la ropa empapados, pero no le importaba. ¿A dónde vas?, le gritó Delfín. No lo sé, respondió Caridad con sinceridad. Solo IR. Niña tonta, le espetó Delfín con desdén. ¿A dónde vas a IR? ¿Quién te necesita? Aquellas palabras, tan parecidas a lo que había dicho Octavio, dolían, porque había algo de verdad en ellas. ¿A dónde podía ir? A Nieves. Pero su amiga vivía con sus 2 hijos en un piso minúsculo, no había sitio para Caridad. ¿Y sus padres? Su madre estaba en España, su padre. De repente Caridad se acordó de su padre, Celestino Ordóñez. En los últimos años apenas se habían visto. A Octavio no le gustaba su familia e impedía los encuentros de todas las maneras posibles. Pero su padre era la única persona que siempre estaba de su lado. Delfín, viendo la indecisión de Caridad, continuó. Caridad apenas salía de la habitación, por miedo a encontrarse con conocidos que pudieran informar a Octavio de su paradero. Se tumbaba en la estrecha cama, mirando al techo y pensando en cómo su vida se había convertido en aquella pesadilla. A veces lloraba, pero la mayoría de las veces se quedaba aturdida, incapaz de pensar en nada. Al 4.º día se acabó el dinero. El posadero, un hombre hosco de mediana edad, le advirtió que si no pagaba la noche siguiente, tendría que dejar la habitación. Caridad se dio cuenta de que no había elección. Tenía que volver a casa. No definitivamente, pero al menos para recoger sus papeles y algunas pertenencias. Y después, entonces podría ir a ver a su padre, o encontrar otra solución. Salió del hotel por la mañana temprano, cuando aún había poca gente en la calle. Había unos 20 minutos a pie hasta la casa de Montero. Cada paso era difícil, como si sus pies estuvieran empantanados en un pantano invisible. Pero Caridad se obligó a avanzar. Tenía que volver, aunque solo fuera para evitar quedarse en la calle sin un céntimo. Al acercarse a la casa, vio que el coche de Octavio no estaba en la entrada. Tal vez ya se había ido al taller. Eso le dio la esperanza de poder entrar en la casa sin ser vista, recoger los objetos necesarios y salir antes de que él regresara. Caridad abrió cuidadosamente la puerta principal con su llave. La casa estaba en silencio. Caminó de puntillas por el pasillo, atenta a cualquier ruido. Pero la casa estaba vacía. Con un suspiro de alivio, se dirigió al dormitorio para recoger lo imprescindible. La habitación parecía no haber sido tocada desde que se marchó. La cama estaba perfectamente hecha. O bien Octavio no había estado en casa la noche anterior, o la había hecho él mismo, lo cual era poco probable. Todo lo que había en el tocador seguía en su sitio. Frascos de perfume, horquillas, una cajita de joyas baratas. Caridad abrió rápidamente el armario y sacó una pequeña bolsa de viaje. Empezó a meter ropa en ella, sin pensar en las opciones, simplemente cogiendo lo que tenía a mano. Luego se dirigió a la cómoda, donde guardaba su documentación. Pasaporte, certificado de matrimonio, historial laboral. Todo eso era necesario para empezar una nueva vida. Al abrir el primer cajón, Caridad se quedó helada. No había ningún documento. Empezó a rebuscar frenéticamente en el contenido del cajón, sacudiendo todos los papeles. No había nada. Los documentos habían desaparecido. Caridad sintió un escalofrío de miedo. Octavio le había quitado los papeles. Sabía que ella intentaría marcharse, y lo había preparado todo. En ese momento, oyó el ruido de un coche que se acercaba. Corriendo hacia la ventana, Caridad vio el sedán plateado de Ángela aparcado junto al porche. Octavio y su amante salieron del coche, hablando animadamente. Se dirigían hacia la casa. El pánico se apoderó de Caridad. Estaba atrapada. Podía intentar escabullirse por la puerta trasera, pero Octavio y Ángela ya se acercaban a la puerta principal. La habrían visto. Desesperada, Caridad miró a su alrededor, buscando escondites, pero en el dormitorio no había dónde esconderse. La puerta de la casa se abrió y oyó voces en el pasillo. Octavio decía algo. Ángela reía en respuesta. Sus pasos se acercaban al dormitorio. Caridad solo tenía unos segundos para tomar una decisión. Podía esconderse en el cuarto de baño contiguo al dormitorio. Al menos le daría tiempo para pensar qué hacer a continuación. Cogió el bolso con sus pertenencias ya dobladas.
Entró en el cuarto de baño y cerró la puerta en silencio. A través de la delgada puerta, oyó a Octavio y Ángela entrar en el dormitorio. ¿Tu mujer no ha vuelto?, oyó la voz de Ángela. No, y no tengo ni idea de dónde está, respondió Octavio. Pero es lo mejor. No hay necesidad de hacer una escena. Quizá deberíamos denunciar la desaparición a la policía. Se oía la fingida preocupación en la voz de Ángela. Octavio se rió. ¿Por qué? Si quiere correr y esconderse como una niña herida, déjala. Tarde o temprano se acabará el dinero y volverá. ¿Y si no lo hace?, insistió Ángela. No tiene elección, replicó Octavio con rigidez. Tengo sus papeles. Además, ya he hablado con el dueño de la empresa donde trabaja. Está de acuerdo en despedirla si se presenta. Caridad se tapó la boca con la mano para no delatarse con un sonido. Octavio lo había previsto todo. Le había cortado las vías de escape. Le había negado la oportunidad de empezar una nueva vida. ¿No es demasiado cruel? Había duda en la voz de Ángela por primera vez. Es necesario, le cortó Octavio. Caridad es mi mujer. Me pertenece. Y vendrá a casa, quiera o no. Se oyó el ruido de una cremallera, el crujido de la ropa. Caridad cerró los ojos, intentando no pensar en lo que ocurría en el dormitorio. Se sentía asqueada e impotente. ¿Y si va a la policía?, preguntó Ángela tras una pausa. ¿Alegar violencia doméstica o algo así? Octavio volvió a reír. En Aragua, donde el jefe de la policía es mi tío, ¿crees que alguien tomaría la palabra de una mujer histérica contra un respetado hombre de negocios? Había una amarga verdad en sus palabras. Caridad sabía que en su pequeña ciudad, Octavio tenía conexiones en todas partes. La policía, las autoridades locales, las empresas. Todos estaban unidos por lazos de parentesco y amistad. Para ella, no había justicia en Aragua. Las voces en el dormitorio se apagaron, sustituidas por otros sonidos. Caridad se llevó las manos a los oídos. No quería oír a su marido haciendo el amor con otra mujer en la cama que compartían. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero no hizo ningún ruido. Los minutos pasaban como horas. Caridad se sentó en el frío suelo de baldosas del cuarto de baño, con los brazos alrededor de las rodillas, preguntándose qué hacer. Su mirada se posó en el bolso que siempre llevaba consigo. En él había un teléfono móvil, el único vínculo con el mundo exterior que Octavio no podía cortar. Con cuidado, tratando de no hacer ruido, Caridad sacó el teléfono. La batería estaba casi agotada, solo un 10%, pero debería haber sido suficiente para una llamada. ¿Llamar a quién? ¿A Nieves? ¿Pero cómo podía ayudar una amiga en una situación así? A la policía. Inútil, dadas las conexiones de Octavio. La única persona que quedaba era su padre, Celestino Ordóñez. Trabajaba como albañil y siempre había sido un hombre severo y de voz suave. En los últimos años apenas se habían dirigido la palabra. En parte porque Octavio se lo había impedido. En parte porque su padre había desaprobado su elección desde el principio. Ese hombre solo te traerá disgustos, había dicho entonces, en la fiesta de compromiso, y tenía razón. Caridad marcó el número de su padre, rezando para que no lo hubiera cambiado con los años. Tras unos pitidos, una voz ronca y familiar la llamó. ¿Sí? Papá, susurró Caridad, intentando hablar en voz baja. Soy yo, Caridad. Una pausa al otro lado de la línea. Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué susurras? Papá, necesito ayuda, le tembló la voz. Ia, estoy en problemas. ¿Qué te ha hecho ese cabrón? Celestino adivinó de inmediato. Caridad le explicó la situación brevemente, en pocas palabras. Que Octavio había metido una amante en casa, que le había quitado la documentación, que ahora estaba escondida en el baño mientras ellos hacían el amor en el dormitorio. Enseguida voy, dijo Celestino con rigidez. Espérame, hija, y no te acerques a él. Papá puede ser peligroso, advirtió Caridad. Mejor espera a que se vayan y pueda salir. He dicho que me esperes, cortó Celestino. Me encargaré de esta escoria de una vez por todas. El teléfono se apagó y la pantalla se apagó. Caridad miró aterrada el inútil trozo de plástico que tenía entre las manos. ¿Qué quería decir su padre? ¿Qué iba a hacer? Sabía que había tenido problemas con la ley cuando era más joven, pero de eso hacía mucho tiempo, antes de que ella naciera.
Desde entonces había vivido tranquilamente, sin llamar la atención de las autoridades. Se oían voces procedentes del dormitorio. Parecía que Octavio y Ángela habían terminado de hacer el amor y ahora hablaban de algo. Caridad se tensó, intentando oír sus palabras. Creo que podemos derribar esta pared y combinar el dormitorio con el vestidor, decía Octavio. Será más espacioso. ¿Y a tu mujer no le importará la remodelación?, preguntó Ángela con ironía. ¿A quién le importa? Es mi casa. Pero legalmente, si Caridad decide poner problemas, tengo formas de hacerla cambiar de opinión, replicó fríamente Octavio. Ella no recibe nada en el divorcio. Yo me he encargado de todo. Caridad apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas. Ya estaban planeando remodelar la casa. Era como si ella ya no existiera, como si fuera una molestia de la que podían deshacerse fácilmente. Las voces se hicieron más fuertes, acercándose al cuarto de baño. Caridad miró asustada a su alrededor, buscando refugio, pero no había dónde esconderse en el pequeño cuarto de baño. La puerta se abrió y Octavio apareció en el umbral. Al ver a su mujer sentada en el suelo con el bolso y el teléfono en las manos, se quedó inmóvil un instante, y luego su rostro se contorsionó de ira. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? Ángela apareció detrás de él, vestida con una bata corta de seda. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendidos. He venido a por mis cosas. Caridad se levantó lentamente del suelo, sintiendo que le temblaban las rodillas. Por tus papeles. Octavio entró en el cuarto de baño, cerniéndose sobre ella. ¿Estabas espiando? ¿Espiándonos? Caridad dio un paso atrás, apoyando la espalda contra la pared. No quería interrumpirte. Estaba esperando a que terminaras. Octavio, ¿quizás deberíamos irnos? Ángela dijo insegura desde la puerta. ¿Dejaros hablar en privado? Nadie se va a ninguna parte, replicó Octavio, manteniendo la mirada fija en Caridad. Ella ha perturbado mi paz, mi intimidad. Esta es mi casa, y yo decido quién aparece por aquí y cuándo. También es mi casa, dijo Caridad en voz baja pero con firmeza. Al menos técnicamente. Yo vivo aquí. Mis cosas están aquí. Vivía, corrigió Octavio. Huiste, ¿recuerdas? Abandonaste tu casa, a tu marido. ¿Dónde estuviste estos días? ¿Con quién? Su última pregunta estaba llena de sospechas. Incluso ahora, engañándola con otra mujer, tenía el descaro de estar celoso. Estuve sola, respondió Caridad, aferrando el teléfono en la mano. En el hotel. Estás mintiendo, siseó Octavio. Le agarró la mano apretándosela hasta que le dolió. ¿A quién llamabas hace un momento? He oído tu voz. Caridad intentó soltarse, pero el agarre era demasiado fuerte. Suéltame, me haces daño. Octavio, basta, intervino Ángela, dando un paso adelante. La estás lastimando de verdad. Métete en tus asuntos, bramó Octavio, sin mirar a su amante. Esto es entre mi mujer y yo. Arrebató el teléfono de las manos de Caridad y miró la pantalla. El teléfono estaba apagado y era imposible saber a quién estaba llamando. ¿A quién llamabas?, repitió, apretándole aún más la mano. A nadie, mintió Caridad, dándose cuenta de que si Octavio se enteraba de que había llamado a su padre, podría hacer algo terrible. Siempre has mentido muy mal, dijo Octavio con desdén. Di la verdad, y tal vez no te eche a la calle con lo opuesto. No he llamado a nadie, insistió Caridad. El teléfono se cortó ayer. Ángela observó la escena con creciente preocupación. Octavio, vámonos, déjala en paz. Si quiere llevarse sus cosas, que se las lleve. Es lo justo, ¿no? Octavio se volvió lentamente hacia su ama. ¿Justo? ¿Qué sabes tú de lo que es justo? Esta mujer lleva años dejándome boquiabierto con sus pretensiones, y ahora me espía en mi propia casa. No estaba espiando, objetó Caridad, tomándose un momento para liberar su mano. Vine a por mis papeles, los que te llevaste. No los vas a coger, replicó Octavio. Están en un lugar seguro, y allí se quedarán hasta que entres en razón y empieces a comportarte como una esposa. Ya no seré tu esposa. Caridad sintió que una oleada de ira subía por su interior. Jamás. Te dejo, Octavio, y ningún papel me lo impedirá. Por un momento, se hizo el silencio en la habitación. Entonces Octavio dio un paso adelante, y su brazo se elevó en el aire. El impacto fue tan fuerte que Caridad salió despedida contra la pared.
Se golpeó la cabeza contra las baldosas y cayó al suelo, sintiendo el sabor de la sangre en la boca. No irás a ninguna parte, ¿entendido? A ninguna parte. Prefiero matarte a que me deshonres con un divorcio. Agarró a Caridad por el pelo y tiró hacia arriba, obligándola a ponerse en pie. Ella gritó de dolor, tratando de liberarse, pero Octavio era más fuerte. «Estás obligada a cocinar y servir para nosotros», gruñó, sacudiéndola como a una muñeca de trapo. «Ese es tu papel, tu función, sin mí no vales nada». Ángela trató de levantarse del suelo, con la cara contorsionada por el miedo. «¡Para! ¡La vas a matar!». Pero fue como si Octavio no oyera. Lanzó a Caridad hacia la bañera, y ella se golpeó el muslo contra el borde. El dolor le recorrió todo el cuerpo, y Caridad gritó. En ese instante, la puerta principal de la casa se abrió con estrépito. Por el pasillo se oyeron pasos pesados que se acercaban al cuarto de baño. Un hombre alto, de hombros anchos, bigotes grises y rostro curtido, apareció en el umbral. En sus manos sostenía un rifle de caza. «Aléjate de mi hija, hijo de puta», dijo Celestino Ordóñez con una voz que heló la sangre. Octavio se quedó helado, mirando aturdido el arma que le apuntaba. ¿Qué haces en mi casa?» «Cállate», le cortó Celestino. «Caridad, sal de ahí». Caridad, agarrándose el muslo magullado, intentó dar un paso, pero sus piernas cedieron por el dolor. Celestino, al ver el estado de su hija, se puso blanco de rabia. «¿Qué le has hecho, cabrón?» «No es asunto tuyo». Octavio retrocedió lentamente, alejándose de la pared. «Sal de mi casa o llamo a la policía». «Llámalos», respondió Celestino con calma, sin bajar el arma. «Solo que antes te pegaré un tiro en la rodilla». Ángela miró lo que ocurría con los ojos muy abiertos por el horror. «Por favor, nada de violencia, vamos a calmarnos todos». «Y tú no dices absolutamente nada». Celestino le lanzó una mirada despectiva. «La amante de un hombre casado. ¿No tienes vergüenza?» Ángela se retiró hacia la puerta, planeando claramente una huida. Celestino no le prestó atención, concentrándose en Octavio. Las manos detrás de la cabeza. Despacio. «No voy a hacer nada en mi propia casa». Octavio se resintió. «No tienes derecho a irrumpir aquí con una pistola». Celestino entornó los ojos. «Por última vez, pon las manos detrás de la cabeza». «Papá, no», dijo Caridad débilmente, tratando de levantarse. «Vámonos de aquí». «Calla, hija», dijo Celestino en voz baja, manteniendo la mirada fija en Octavio. «Esa es una lección que debería haber enseñado a tu maridito hace mucho tiempo». Octavio dio un paso adelante, claramente sin tomarse en serio la amenaza. «Escucha a tu hija, viejo. Vete antes de que llame a la policía». El disparo sonó tan de repente que todos se sobresaltaron. La bala alcanzó a Octavio en el hombro, desgarrando la carne. Gritó de dolor y cayó de rodillas, agarrándose la herida con la mano. La sangre resumaba entre sus dedos, manchando las baldosas blancas del suelo. «Tú me has disparado», dijo Octavio con incredulidad, mirando la sangre. «Estás mal de la cabeza». «No, estoy cuerdo», replicó Celestino con calma, bajando el arma. «Tú, en cambio, pareces haber perdido la cabeza si pensabas que podías abusar impunemente de mi hija». Ángela gritó y corrió hacia la salida. Sus pasos resonaron en el pasillo y la puerta principal se cerró de golpe. Echó a correr. Celestino se acercó a Caridad y la ayudó a levantarse. Sentó suavemente a su hija en el borde de la bañera y se volvió hacia Octavio, que estaba acurrucado en el suelo, agarrándose el hombro sangrante. «Bueno, yerno, ahora hablemos en serio». Apoyó la pistola contra la pared y se acercó a Octavio. Este intentó arrastrarse, pero Celestino lo agarró por el cuello de la camisa y lo puso en pie de un tirón. «Sabes, te he aguantado todos estos años. Te he visto convertir a mi hija en una mujer maltratada e intimidada. He visto los moratones que intentaba ocultar, oído el temblor de su voz cuando hablaba de ti. Pero me callé porque Caridad me dijo que no interfiriera. ¿Te tenía tanto miedo?». Celestino giró en redondo y golpeó a Octavio en el estómago con el puño. El hombre se dobló por la mitad, jadeando de dolor. «Papá, no», gritó Caridad. «Lo matarás». «No le mataré, pero le daré una lección». Celestino volvió a golpear a Octavio, esta vez en la cara. La sangre brotó de su destrozada nariz. «Eso por levantarle la mano a mi hija». Otro golpe. «Eso es por humillarla delante de los demás». Y otro. «Eso por traer una amante a la casa y obligar a mi mujer a servirlas».
Octavio cayó de rodillas, con la cara convertida en una máscara ensangrentada. Le costaba respirar, ni siquiera intentaba defenderse. ¡Basta, papá! Caridad corrió hacia su padre y le agarró del brazo. ¡Para, por favor! Celestino respiraba agitadamente con el rostro contorsionado por la rabia. Se merece algo mejor que eso, hija, después de todo lo que te ha hecho. Lo sé, dijo Caridad en voz baja. Pero no quiero que vayas a la cárcel por él. No merece la pena. Por favor, vámonos de aquí. En ese momento, Delfín apareció en la puerta del baño. Su rostro se contorsionó de horror cuando vio a su hijo, ensangrentado, de rodillas, y a Celestino con la escopeta contra la pared. ¿Qué le has hecho a mi hijo?, gritó corriendo hacia Octavio. Celestino se volvió hacia ella. Lo que debería haberse hecho hace tiempo, Delfín. Dale una lección a tu chico para que sepa cómo tratar a las mujeres. Delfín levantó una mirada llena de odio. Tú, responderás por esto. Llamaré a la policía. Celestino levantó tranquilamente la escopeta, sin apuntar a Delfina, pero haciéndole saber que podría cambiar de opinión. Llámalos, y les contaré cómo su hijo pegó a mi hija, cómo metió a su amante en casa y obligó a su mujer a servirles, cómo le quitó los papeles para que no pudiera irse. ¿Crees que la policía estará de tu parte? Delfín palideció, pasando la mirada de su hijo a Celestino y viceversa. Por un momento pareció a punto de desmayarse. Luego se enderezó, recuperando lo que quedaba de su dignidad. Fuera de nuestra casa, murmuró apretando los dientes. Y llévate a esta desagradecida. Muérdete la lengua, vieja bruja, la interrumpió Celestino. Una palabra más sobre mi hija y olvidaré que eres una mujer. Delfín retrocedió apretándose contra la pared. El miedo en sus ojos luchaba con el odio, pero el miedo estaba ganando. Caridad, recoge tus cosas, ordenó Celestino sin apartar los ojos de Delfina y Octavio. Solo lo imprescindible. Recogeremos el resto más tarde. Caridad asintió y se apresuró a entrar en el dormitorio. Rápidamente metió en el bolso algo de ropa, una foto de su madre, un cepillo de dientes y algunos objetos personales. Todo lo que realmente le importaba cabía en una bolsa. 7 años de vida y nada realmente valioso. ¿Y los papeles?, preguntó, volviendo al baño. Octavio, medio tendido en el suelo sobre un charco de su propia sangre, soltó de pronto una carcajada ronca y quejumbrosa. No los tendrás, resolló con los labios entreabiertos. Jamás, no te alejarás de mí, Caridad. Celestino se acercó en silencio a Octavio. Se agachó y le apretó con fuerza el hombro herido. El hombre gritó de dolor. ¿Dónde están los papeles de mi hija?, preguntó Celestino con calma. Vete al infierno, espetó Octavio. Celestino le apretó el hombro con más fuerza, y el grito de Octavio se convirtió en un alarido. ¡En la caja fuerte!, gritó Delfín, incapaz de soportarlo. Están en la caja fuerte de su despacho. La llave está en el cajón superior de su escritorio. Celestino asintió. Caridad, compruébalo. Rápidamente se dirigió al despacho de su marido, una pequeña habitación en la que rara vez la dejaba entrar. Encontró la llave y abrió la caja fuerte escondida detrás de un cuadro marino. Dentro había dinero, algunos papeles y un sobre con su identificación. Caridad cogió el sobre, dudó un segundo y añadió unos fajos de billetes. No era un robo, era una compensación por años de humillación. De vuelta en el baño, asintió a su padre. Lo he encontrado todo. Bien, Celestino miró a Octavio y a Delfina. Ahora escuchadme con atención los dos. Me llevo a mi hija y no volveréis a acercaros a ella. Nunca, ¿entendéis? Si alguna vez te vuelvo a ver cerca de ella, Octavio, te juro que la próxima bala no será en tu hombro. Levantó la escopeta, apuntando a Octavio. Y no te aconsejo que vayas a la policía. Tengo muchos amigos que te recuerdan joven, Octavio. Te recuerdan alardeando de tus conexiones con traficantes de droga. Creo que a la policía le interesaría indagar más en tus negocios. Octavio se puso más pálido de lo que estaba por la pérdida de sangre. La amenaza no era vana. Había tenido conexiones con elementos dudosos en su juventud, y muchos en la ciudad lo sabían. Así que te sugiero que olvides que tuviste una esposa, considérala muerta. De lo contrario, podrías morir en su lugar. Celestino hablaba con calma, casi con indiferencia, y eso hacía que su amenaza sonara aún más aterradora. Delfín se llevó la mano a la boca para no gritar.
Caridad, ¿estás lista? Preguntó Celestino sin volverse. Sí, papá. Entonces vamos. Sin volver a mirar a su marido y a su suegra, Caridad caminó hacia la salida. Celestino la siguió sin bajar el arma, ni dar la espalda a Octavio y Delfina. Al salir al porche, Caridad respiró aire fresco. Incluso parecía más fácil respirar ahora que todo había terminado. La vieja camioneta de su padre estaba aparcada en la puerta. Siempre había preferido los coches sencillos y fiables a los nuevos y lujosos. Celestino abrió la puerta delante de ella. Vamos a casa, a casa. La palabra sonaba casi olvidada, pero tan bienvenida. Hogar, no las paredes de Octavio, no la jaula en la que había pasado 7 años, sino un verdadero hogar donde la querían y la respetaban. Celestino puso la pistola en el asiento trasero, arrancó el motor y se puso en marcha. Caridad no miró hacia la casa de Montero. Allí ya no había nada que le perteneciera.